de hacer uso de la palabra faltando al orden. Me comprometo a que sean solo una pregunta y 60 segundos. El secretario de Educación Torrendel afirmó hace poco que no había existido una conversación en la cual el presidente de la Nación planteaba la idea de poder hacer una prueba piloto del sistema de voucher dentro de la educación pública. Quiero preguntarle concretamente al secretario a quién le creemos, porque a través de las redes sociales, como podemos ver acá, el presidente de la Nación está legitimando que esta conversación existió y me parece que no es un tema menor, me parece que no es una cuestión de venir a plantear una cosa u otra para poder escaparse de una pregunta que están haciendo los diputados y las diputadas, sino que tiene que ver para los que somos jóvenes, para los que creemos en la educación pública, para los que habitamos la educación pública, con los sueños, con las oportunidades, para los que somos del interior del país, tiene que ver con el desarrollo de nuestros pequeños y medianos pueblos, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad productiva y profesional también de los entrerrianos y las entrerrianas, de los argentinos y las argentinas, tiene que ver con la primera generación universitaria de un montón de familias argentinas y me parece que no puede relativizarse de esta manera. Así que, por favor, en nombre de todos los que formamos parte de la educación pública, defendemos y creemos en la gratuidad universitaria, en la transversalidad, en la heterogeneidad de estudiar a la par el hijo de un obrero, el hijo de un gerente, más allá de su realidad económica particular. Le pido por favor certeza de si se está llevando adelante una prueba piloto como está legitimando el presidente de la Nación a través de las redes sociales o no, y si esto va a ser un efecto en cadena para el resto de las provincias de Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado Ledesma. Tiene la palabra el diputado Hernán Lombardi. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar presentes, señor presidente, los señores secretarios, al secretario Cifeli. Yo voy a centrar en el tema cultura. Me he desempeñado como ministro de Cultura de Nación, 8 años como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La cultura es una herramienta de transformación. La cultura es quizás la herramienta de transformación más potente que tenemos al alcance de la mano. La cultura como creadora de identidad, la cultura como herramienta de convivencia, la cultura como fortalecimiento del cambio cultural. Yo diría la cultura como elemento dinámico en una sociedad. Muchas veces los sistemas educativos tienen muchas rigideces, es difícil, sobre todo los sistemas educativos gigantes como el de Argentina, es muy difícil que la innovación, secretario, usted lo logrará hacer, pero tarda más. Es un sistema gigante a ser movido. La cultura se puede mover más rápido y puede tocar rápidamente los puntos clave de una sociedad. Por lo tanto, una política pública cultural es básica con respecto al funcionamiento y al dinamismo de una sociedad. Lo sabía muy bien, qué sé yo. El primer ministro de Cultura separado de Educación fue André Malraux, que pusieron en Francia, fue el primero en la final de los 50, principios de los 60, donde se separan las áreas de cultura y educación, entendiendo la especificidad del área. Yo tengo ahí una cuestión muy clara, podemos exhibir durante los 8 años en cultura de la ciudad. Por un lado es cierto que creció el presupuesto de 2 a 2,8% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, como recomienda la UNESCO, pero sobre todo el énfasis fue en la buena administración. Nosotros pudimos refuncionalizar el Teatro Colón o la Usina del Arte, o comprar la manzana Liniers para el Instituto Histórico, o el auditorio del Parque Centenario. Es decir, se refuncionalizaron las infraestructuras culturales, el Teatro San Martín, el Museo de Arte Moderno, se hizo durante una gestión que realmente pudo transformar la cultura. El actual secretario participó posteriormente de esa gestión, así que sabe bien de lo que estoy hablando. Pero básicamente, ante algo tan importante como es la cultura, administrar bien no puede ser gastar en burocracias. Administrar bien es doblemente importante en las áreas de esta trascendencia, administrar bien. No se puede ser que todo el dinero se vaya en gastos administrativos. Si pudimos hacer lo que hicimos, fue porque fuimos muy cuidadosos en los principios de la sana administración. Cada peso que se gasta en burocracias o en administraciones centrales o en gastos centrales, es un peso que le sustraes a los artistas. Entonces a mí me parece que tenemos que tener realmente
un acuerdo mucho más maduro sobre cómo hacer para que no se gasten nuestros dineros en burocracia. Esto es clave. Ahora, tenemos poca tendencia a afrontar esta discusión. Nosotros debo recordar a la Cámara que a los que eran miembros, ahora hay un 50% de miembros más, que el 15 de junio del año pasado se prorrogaron sin nuestro voto por 50 años las asignaciones específicas a distintos instituciones de la cultura. Nosotros dijimos, mira, 50 años parece una enormidad, va contra la innovación, va contra el cambio, no le da ninguna seguridad ni previsibilidad a las instituciones culturales, por un lado por el plazo, pero segundo, propusimos poner un tope a los gastos salariales, para que el dinero vaya a los artistas y a los efectores culturales. Lamentablemente, eso no está, y sigue sin estar, y no se introduce en el debate. Nosotros creemos que es imprescindible ponerle un tope al gasto burocrático, porque tiende a crecer. Yo puedo mostrarles, se lo voy a dejar después a todas las autoridades del Ministerio, cómo fue creciendo lentamente el gasto burocrático en cada una de las instituciones. Voy a hacer un ejemplo, una excepción. El Instituto Nacional del Teatro estuvo siempre muy bien administrado, tiene un tope, lo manejaron bien, lo manejó bien. El señor Boris en su momento, puedo coincidir o no con el fondo de la cuestión, pero tuvo un manejo administrativo impecable. Lamentablemente no es el caso del Inca. El Inca, cada vez que lo miramos, cada vez que un productor cinematográfico lo mira, dice, señores, toda la plata que se va, creo que ahora estamos en un 66% de los ingresos gastados en burocracia, no, tenemos que reflexionar sobre esto. Tenemos que buscar cómo hacer converger que los dineros que invertimos todos los argentinos, tenemos que hacerlo converger en que llegue efectivamente a los artistas. Si no, no funciona. Es que no funciona. Y además, la curva es irreversible. Insensiblemente siempre tiende a ir a gasto de la burocracia, con lo cual se lo sustraes a los artistas. No podemos eludir ese debate. No podemos eludir ese debate, insisto. Cada peso que se gasta en burocracia es un peso menos que le llega a los artistas. Con respecto ya a algunas propuestas concretas, me parece que hay muchos temas para mirar en el proyecto de ley, en particular en el Inca hay un artículo, habría mucho para mirar, pero el 568 habla de que no se va a financiar de nuevo a un realizador que hizo una película en los últimos 2 años, con lo cual eso no genera industria, porque lo lógico, siempre con el afán de buscar mejoras y colaboración en lo que estamos concibiendo, lo lógico son las industrias culturales. Si vos después de 2 años tenés que esperar 2 años para ser financiado de nuevo, se genera una producción cultural intermitente que va justamente contra el concepto de industria. Por lo tanto, y de esos hay muchos detalles a tocar, entiendo que por la celeridad hay temas que debieran ser tocados. Ahora, 3 puntos de sugerencias. Primero, si nosotros pudimos hacer lo que se hizo en el modelo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente combina actividades centralizadas, como dijo el secretario, con instituciones descentralizadas, el Proteatro y el Prodanza son instituciones descentralizadas que funcionan muy bien en la Ciudad de Buenos Aires. Dimos despacho el año pasado, creo que lo dijo la diputada del PLA, a una ley nacional de danza. Ellos tenían un despacho, los teníamos otro, pero nos parece que sobre ella hay que apuntar. Pero también fue un elemento clave el mecenazgo. Yo invito, nosotros ya tenemos presentado un proyecto de mecenazgo, pero nos parece que un proyecto de mecenazgo impulsado por el Ejecutivo, impulsado también seguramente encontrar consenso en distintos bloques, permitirá agregar y no sustituir, quiero ser claro, agregar y no sustituir la inversión en cultura. Me parece que eso es una sugerencia que debía estar. Por otra parte, con respecto al tema de recursos, hay que reorganizar. A ver, quiero separar dos tipos de instituciones. Hay instituciones que son previas a la ley de medios. Llamemos el Inca, llamemos por supuesto bibliotecas populares fundadas en el siglo XIX, llamemos por ejemplo todas las instituciones previas a la ley de medios, el Fondo Nacional de las Artes, con un hábil rasgo de humor del secretario de Educación, creado en 1958 y que tuvo un desarrollo importante y que lo sigue teniendo. Ahora, nosotros tenemos que entender al mismo tiempo y entenderlo
que la Argentina vive una grave crisis. Tenemos una grave crisis, estamos por chocar una pared. Entonces, nuestra posición en aras de mejorar es que hay recursos a donde sacar para cambiar algunas cosas. Pongo algunos. La ley de medios, la 26.522, crea la Defensoría del Público de Servicio de la Comunicación Audiovisual. Esa Defensoría del Público, también llamada ANODIO, terminó siendo un elemento de censura previa. Hay que disolverlo ya mismo y tomar esos recursos para la cultura. Ya presentamos un proyecto de ley alrededor de la Defensoría del Público, lo presentamos en su momento con la diputada Knesset, ahora presentamos con la nueva composición de la Cámara, con la diputada Knesset y con la diputada Giudici. Digamos, hay recursos. El problema es que hay recursos mal utilizados o gastados en burocracia. En este caso es un caso absolutamente patético porque tiene que ver con la censura directa. Estamos financiando censores. Porque hay otras defensorías en Argentina. No hay solamente la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. Existen otras defensorías. ¿Para qué esa superposición? Yo lo que de nuevo, en tren de la sugerencia, primero mecenazgo, segundo, la reagrupación de las alícuotas de la ley de medios. Hay una reagrupación posible. Una posición posible para después ir a donde efectivamente tiene que ir y no era censura previa. Me parece que un tercer punto que deberíamos tocar y tocarlo con valentía, con coraje, sabiendo que hay mucha gente que no piensa lo mismo, es un tope, o sea, un techo en los gastos fijos de cada uno de los organismos. Hay que poner un techo en los gastos fijos. Si no, la tendencia al crecimiento, insisto, pongo a disposición del Ministerio las curvas de cómo ha ido creciendo. Si no ponemos un techo a los gastos fijos, los que se financian son los artistas. Lamentablemente, cuando el año pasado, insisto, el 15 de junio, cuando se le dio 50 años de asignaciones específicas, la mayoría de ese momento no quiso poner un tope. Inconsistentemente, porque el Instituto Nacional del Teatro lo tiene y funciona mejor. Entonces yo digo, hay una batería de cosas para discutir para que efectivamente la inversión que hacemos todos los argentinos pueda llegar, considerando la situación de emergencia además en la que nos encontramos, donde podemos tener soluciones lógicas a algo que a todas luces parece como disparates. Es disparate que crezca indefinidamente el gasto burocrático en muchísimas de estas áreas. Muchas gracias, son las sugerencias. Gracias, diputado Lombardi. Tiene la palabra el diputado Santiago Santuria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los funcionarios que nos acompañan. Quiero hacer referencia a algunos temas que se fueron tocando a lo largo de la reunión. Lo primero es yo creo que podemos tener distintas ideas. Lo que tenemos que buscar es cuanto menos tener un diagnóstico parecido o cercano. Si nosotros hablamos que en la Argentina la mitad de los chicos en tercer grado, debería ser en primero, pero en tercer grado no entienden lo que leen, y en paralelo escuchamos que en Argentina en los últimos años se han aumentado los derechos, yo digo, ¿de qué derechos estamos hablando que hemos adquirido en los últimos años si los chicos de 8 años no entienden lo que leen? ¿Qué derechos a futuro tienen garantizados si no entienden lo que leen? ¿Qué derechos podemos estar hablando si hay 6 millones de chicos que hoy se van a acostar con hambre? Esto me parece que nos tiene que hacer entrar en razón de lo que estamos hablando acá y de lo que estamos discutiendo en la ley Ómnibus. Que hay personas, diputados, políticos, que cuestionan que acá no haya una necesidad y una urgencia. Si esto no es una urgencia, si esta no es una necesidad, ¿qué lo es? Una persona muy sabia me dijo, la inflación monetaria es a la economía lo que la alfabetización es a la educación. Con lo cual, si nosotros decimos que estamos intentando evitar una catástrofe económica con estas medidas, en la educación podemos hablar que estamos en una catástrofe educativa. Ya llegamos tarde. El problema ya está. Es gravísimo. Y lo peor que estamos estafando a los niños de nuestro país, prometiendo que van al colegio y van a aprender a leer y escribir, y eso no ocurre.
Y es una estafa grave. Y los estafadores pueden cambiar de nombre, pero siguen haciendo lo mismo. Se pueden llamar Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Frente de Todos, Unión por la Patria, pero siguen estafando, prometiendo algo que no dan. Me parece muy importante la ley de financiamiento educativo. Abre una discusión, que lo decía un diputado anteriormente, sobre cómo y de qué forma se financia la educación. Y proponían o proponen pasar del 6% al 8% de la financiación de la educación. Ahora, desde el año 2006, que solamente 2 veces se financió, se llegó al objetivo del 6% de financiamiento de la educación. No cumplimos el 6% y lo queremos llevar al 8%. Díganme si no es una estafa. Díganme si no es una estafa. Y después también con la visión del Estado. Nosotros no solamente queremos un Estado eficiente, lo cual cae de Maduro, sino una lógica distinta del Estado. Nosotros entendemos que lo primero es que el ciudadano debe ser libre de ejercer sus derechos, de plantear sus ideas, de emprender sus proyectos antes que el Estado le diga lo que tenga que hacer y cómo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Pero imaginemos que igualmente decimos, bueno, el Estado se tiene que ocupar de esto, de lo otro, de la cultura. El problema que tenemos también a lo largo de 20 años, de 2 décadas muy claras, que cada organismo público, cada institución, cada consejo, en vez de prestar un servicio que la sociedad necesita, se transforma en un yacimiento de empleados públicos. Que lo único que hace es contratar gente para financiar la estructura política. Y vemos que los empleados públicos han crecido, el gasto político ha crecido y la calidad política ha deteriorado año tras año. Lo mismo que ocurre con los problemas sociales. Hemos aumentado la cantidad de planes sociales de la misma forma que ha aumentado la pobreza. Entendamos que el país, y estamos planteando y discutiendo una reforma de Estado que yo todavía me cuesta entender cómo no ven que es necesaria y urgente. Al igual que el DNU, que fue gravemente cuestionado. Simplemente algunas cuestiones con el tema de las evaluaciones, que me parece importante. El termómetro no genera fiebre. Se necesita el termómetro para ver el estado de situación. Es un diagnóstico que es muy necesario, porque lo que no se da en los primeros años de vida y en la adolescencia, difícilmente esa persona después pueda tener una vida digna. Y lo que estamos haciendo son personas dependientes del Estado, sin libertad. Con lo cual, la igualdad también se ve gravemente deteriorada. Cuando uno ve los índices de igualdad, alguno puede decir, hemos mejorado, somos más iguales en la Argentina en los últimos años. Es verdad, somos todos un poco más pobres. Los que tenían mucho hoy día tienen menos, los que tenían algo hoy día tienen menos, y lo único que estamos haciendo es acercándonos todos a la pobreza. Lo cual debería ser otro el camino a seguir. Estas son algunas consideraciones que me parecían pertinentes hacerla para entender el espíritu y el camino que nosotros estamos tomando desde el gobierno, desde la propuesta que tenemos en La Libertad Avanza de a dónde debería ir el país. Hay correcciones, cosas a mejorar, hay temas que podrían ser optimizados sin lugar a dudas. Ahora estamos en una urgencia. Perdón. Y simplemente para hacer una pregunta, la hago breve, pero el tema del artículo 556 de la ley de bases habla de los criterios por los cuales se va a financiar la universidad pública. Me interesaría saber de dónde surgen o cómo se establecieron esos criterios para el financiamiento. Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos a hacer la última pregunta antes de escuchar la respuesta de los funcionarios. Tiene la palabra la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor presidente. Gracias a los funcionarios presentes. Voy a hacer una reflexión después de haber escuchado algunas
en cada gobierno no empiece a foja cero. No tenemos que arrancar la hoja y empezar de vuelta. Tenemos que eliminar aquello que no está bien, que no funciona, que no nos ha dado buenos resultados, y tenemos que aprovechar todo aquello que pudimos construir juntos. Y sin duda, una de las construcciones que hicimos juntos recientemente, y permítanme defenderlo, es la ley Micaela. Es una ley que no solamente logró un consenso absolutamente mayoritario en la Cámara, sino que además apunta nada menos que a la formación, a la concientización en materia de perspectiva de género. Y es un tema que tenemos mucho camino que recorrer. Los jueces, que no tienen la perspectiva adecuada muchas veces cuando reciben un expediente y lo tratan burocráticamente, los operadores policiales, quienes trabajan en las comisarías, quienes trabajan en los hospitales, quienes reciben una denuncia, pero no por eso tenemos que descalificar todo lo que se ha hecho en otros gobiernos o en otros mandatos. Y esto lo tenemos que aprender todos los argentinos, porque nos va a permitir construir sobre aquello que sí hemos hecho bien y que sí merece ser rescatado. Aclarado eso, quiero hacer algunas preguntas muy concretas que tienen que ver en principio con la niñez. Hay un artículo en particular que está incluido en el capítulo de seguridad interior, pero que hace mención a la niñez, a niños, niñas y adolescentes, y que tiene que ver con la posibilidad de dar intervención a los organismos de protección de derechos de niñez en el caso de encontrar un niño que esté solo en la vía pública o en estado de vulnerabilidad. Este es el artículo 332. Llamo la reflexión sobre este artículo, porque hoy se habló de educación, se habló de salud mental, se habló de salud y se habló de niñez. Y se habló de niñez vulnerable. Y esto tiene todo muchísimo que ver. Sabemos que si nosotros no atendemos a la primera infancia, probablemente esta primera infancia no esté debidamente preparada para acceder a niveles de educación primaria o superior, y sabemos que eso va a traer problemas en lo sucesivo para educación superior y problemas probablemente de salud mental, de adicciones y de otro tipo. Es un conjunto como lo tenemos que abordar. Es interdisciplinario. Ahora, este artículo en particular nos prende un semáforo y nos hace ver esto que hemos visto muchas veces. Un niño, una niña en la calle siendo utilizada, muchas veces trabajo infantil, o en algunas oportunidades en alguna manifestación donde no debería estar. Pero los chicos van al colegio solos, los chicos van a jugar solos, los chicos salen al barrio solos, y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de normativas, ¿sí? Hay que hacer un control adecuado en aquellos casos en que realmente la niñez está en una situación de vulnerabilidad. Este artículo yo les pediría que hagan una revisión sobre los alcances. O en su caso me expliquen de qué se trata. Luego tenemos el artículo 505, donde me gustaría que se explique por qué se ha suprimido la autonomía progresiva, que está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, que está contemplado en la 26061, que está contemplado en el Código Civil y Comercial, y que ha sido tan importante en la práctica el considerar el crecimiento y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Eso fundamentalmente una pregunta. Y luego, en el artículo 524, políticas públicas de acompañamiento familiar, quiero hacer un pedido particular, porque bueno, en esto no solamente se requiere el presupuesto necesario para hacer frente a esto, sino una CENAF que tenga una instancia de verificación y control con los organismos de protección de la niñez provincial y municipal.
protección y control, porque hoy tenemos organismos que hacen recomendaciones. Y no podemos tener, ni siquiera desde la defensora del niño, ¿sí?, recomendaciones cuando hay vulneración de derechos. Y esto le incumbe a la CENAF y le incumbe a la Defensora Nacional. Y en este sentido lo digo porque en las distintas jurisdicciones no solamente se están vulnerando derechos alimentarios, derechos a la integridad, derechos a la preservación de la imagen, y han sido denunciados a los organismos pertinentes, y lo único que hacen es pedirle informe y luego hacerle una recomendación. Y la verdad que estos organismos no son para hacer recomendaciones o pedir informes, son para tomar medidas concretas, que inclusive se pueden presentar como querellantes, hacer denuncias y demás. Entonces, esto es fundamental. Esta política de acompañamiento familiar, acompañarla con una efectiva función de control y verificación sobre cómo están actuando los organismos de niñez provincial. Y bueno, y por último, en lo que tiene que ver con educación, bueno, lo ha contestado. Afortunadamente yo soy de Santa Cruz, así que me ha dado una tranquilidad saber que en una provincia donde no se completan los ciclos lectivos, donde los chicos realmente están en una situación muy vulnerable, y sí pido el acompañamiento al Ministerio de Educación de la Nación, como la tuvimos cuando intervino también el exministro Finocchiaro. Es importante que sobre Santa Cruz se ponga una mirada especial porque está cuarta en último lugar en los niveles según estudios hechos por UNICEF sobre rendimiento en las pruebas de matemáticas, y realmente tiene una situación bastante vulnerable, y esto trae aparejada otras consecuencias muy graves en lo sociocultural. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tienen ahora la palabra los funcionarios para responder. Adelante. Empiezo yo. ¿Empezás? Ahí. Bien. Bueno, vuelvo a resaltar que la emergencia acá son los niños, ¿sí? Los niños pobres y sus madres en situación de vulnerabilidad. No quiero que esto se convierta en algo ideológico, ¿sí? Quiero que no saquemos el foco de esta etapa y de la importancia de esta etapa. La idea no es hacer una discusión ideológica, sino pensar en estos chicos, que como ya lo dije en algún momento del debate, es poder acompañar a ellos, a sus madres, y digo desde el momento de la concepción, por una cuestión de que si no vuelvo a decir, a perder 9 meses de ese chico, ¿sí? Cuando su madre quizás consume o tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, o está desnutrida, o tiene algún trastorno de salud mental, que esto es lo que vemos en los barrios, y quizás lo que necesitamos justamente es empezar a acompañar desde ese momento. A mí no me importa cómo se autoperciben las personas, ¿sí? A mí me importa que no sigan en la pobreza, y de eso se trata esta ley. No quiero faltarle el respeto a la sociedad con un debate ideológico. ¿Sí? Tenemos 62% de chicos, niños pobres en la Argentina. Veo a las madres que están hundidas en la pobreza, que no sé si les preocupa que las llamemos personas gestantes. Están preocupadas porque sus hijos no llegan a los 4 años desnutridos, no tienen qué comer, que tienen problemas de comprensión y expresión de la palabra, y con problemas de desarrollo cerebral. No quiero, vuelvo a decir, que nos confundamos con el eje, ¿sí? Que esto no sea una discusión ideológica. Esto es, estoy hablando del futuro de nuestro país, que son los chicos. Les aseguro que los barrios no están preocupados. No, perdón. Sí. Esta ley viene a generar políticas de acompañamiento a la mujer, al niño y a esa familia, para que esa mujer salga adelante, para que se sienta importante, para que se dé cuenta que ella puede, como nos pasa con cada una de las charlas que hacemos semanalmente con estas mujeres.
La mujer sufre violencia, está sola, no puede salir adelante, sufre violencia familiar o violencia de género. Que vuelvo a decir, la violencia no tiene género. No me preocupa. Me preocupa que las embarazadas lleguen a los controles de salud. ¿Sí? Les damos a veces turnos para que se vayan a controlar. Y quizás en la historia clínica vemos que quizás esa mamá consumía o sufría violencia, pero faltó al turno una vez, 2 veces y no la fuimos a buscar. Tenemos que ir a buscarla para acompañarla a esa madre. ¿Cómo la vamos a dejar sola? ¿Qué le está pasando? Esta falta de control de las mamás pone en riesgo su vida, primero, y también la de sus hijos. Seguramente un hijo sea lo más preciado que puede tener uno. Vuelvo a decir, ¿cómo no la vamos a acompañar? A ella que lleva a su hijo y que lleva para todos nosotros el futuro de nuestro país. Vuelvo a insistir con el tema de los controles. El 70% de los chicos que se nos mueren en nuestras neonatologías, las mamás no tenían control de salud. No estoy hablando de un paraje perdido, estoy hablando de acá cerca. Por eso también, cuando decimos que queremos ir antes, porque esto lo vimos en sala de 4, que los chicos hablaban 160 palabras, y de los medios más acomodados los chicos hablaban entre 600 y 800 palabras, es que decidimos y pensamos, hay que ir antes. Hay que trabajar en estos 1000 días. De eso se trata esta ley. Con respecto a si se suprimió la autonomía progresiva, no se suprime. Está plenamente ya vigente, ya que está en el Código Civil y como usted misma señala, señora diputada, está en la ley 26061. Nuestra propuesta de ley pone en foco en el respecto irrestricto del interés superior del niño, pero de ninguna manera elimina estas cuestiones. Con respecto a las sugerencias que me hizo, por supuesto que las tomo. Muchísimas gracias. Y aparte coincido. Bueno, respondo con cierta agilidad. En relación con lo planteado específicamente por el diputado Esteban Paulón, si no tomé mal el apunte, efectivamente, como queda claro en el artículo, en relación también con los otros artículos que siguen vigentes y también con la modificación en relación con el ingreso, no hay ninguna relación directa entre el examen de cierre de secundario o el examen que se está planteando en el artículo correspondiente con el ingreso a la universidad. O sea, no hay ningún elemento que permite deducir que una cosa es condición para la otra y está claro en la redacción, tanto de ese artículo como de los otros. Si hay alguna sospecha, entiendo que alguien siempre puede desconfiar, pero verdaderamente en la simple redacción del artículo esa asociación directa no está permitida, por lo tanto no es susceptible, uno podrá especular, pero no sería susceptible de poder hacerse, ni tampoco hay una intención en ese sentido. En relación con lo que señaló algunas observaciones del diputado Flavio Quetglas, efectivamente, y ahí hay un punto en el que coincidió con el diputado Santiago Santurio, efectivamente en la educación argentina hay una tragedia, recordarán el famoso libro de Jaime Echeverri, que tuvo bastante impacto ya hace muchos años, hizo relación el diputado Quetglas a un último texto de la gran Guillermina Tiramonti, vinculado al simulacro de la educación. Efectivamente, en la Argentina, un comentario muy breve, hay una tragedia educativa, pero simultáneamente hay muchas experiencias valiosas que tenemos que recuperar y poner en valor. Entonces acá tenemos que hacer con cuidado un doble juego en el buen sentido del término, que es, por un lado, verificar
sobre la base de los diagnósticos, los problemas que tenemos, pero no caer en generalizaciones que generen desconfianza o generen una destrucción de la vocación de los docentes. Yo le pido, por favor, a todo el Congreso y a todos nosotros como políticos que tengamos mucho cuidado en las generalizaciones sobre los docentes, que muchas veces se hacen vulgarmente y de forma negativa, cuando en la docencia argentina, en muchos sectores siempre habrá alguien que hace las cosas mal, por supuesto, pero hay mucho docente con mucha experiencia valiosa que sobre todo durante la pandemia se puso al hombro la educación argentina. Si nos vamos a poner a echar culpas, yo me pondría a hablar de los economistas y seguimos. O sea que en la Argentina, por favor, evitemos, disculpe a algunos si se ofendió, evitemos generalizaciones de ese tipo, porque si nos vamos a empezar a mirar y a contar todas las costillas, las vamos a pasar todas bastante mal. Sin duda, hay dificultades que hay que encarar, pero como en este país es un poco fuenteovejuna, fuimos todos, tratemos de focalizarnos sobre qué tenemos que mejorar y sobre las buenas prácticas que tenemos que poner en valor, que están diseminadas en todo el sistema educativo, en todas las provincias, tanto en los sectores estatales como privados, que están haciendo un esfuerzo grande y que tenemos que apoyar y mejorar. Eso, por favor, como idea central, porque estamos haciendo docencia cuando hacemos política. Finalmente, en cuanto a la vinculación que le estableció en relación con el incremento de la competencia, efectivamente la evaluación acá no está pensada para incrementar una competencia, sinceramente. Está pensada en función de lo que hemos planteado en relación con la mejora de la carrera docente y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, entiendo la observación que hizo sobre el tema de la estabilidad, pero como hemos dicho, de ninguna manera está asociado una cosa a la otra y por lo tanto nuestra política va a ser efectivamente en torno de la mejora de las prácticas docentes, que es lo que tenemos que acompañar, como en cualquier lugar de trabajo sucede hoy. Hoy cualquier institución laboral, sea estatal o privada, es también un espacio de capacitación, porque una cultura tan dinámica y en desarrollo estamos todos capacitándonos permanentemente. Bueno, la escuela también tiene que ser una comunidad de aprendizaje, particularmente para los docentes y para los directores. Todos estamos aprendiendo, vaya si lo sabré yo en los últimos días. En relación con... Bueno, Tomás Ledesma se refirió al tema voucher. Me precisan recién que yo cometí un error. Del tema se dialogó, pero de ninguna manera hay una política local. En Santa Cruz no la hay, ni tampoco nacional. Nadie me ha dado ninguna instrucción en ese sentido de desarrollar sistemas de vouchers en la Argentina. Por lo tanto, en ese tema, por lo menos yo hasta el momento no he escuchado absolutamente nada, más allá que uno puede dialogar sobre el tema en términos de cómo promover la libertad de elección, que es siempre un tema interesante, porque de hecho en la Argentina hoy hay libertad de elección. Podemos discutir largamente cómo son los procesos que las familias llevan a cabo para elegir las escuelas dentro del ámbito de las escuelas estatales. O sea, entendamos que los problemas no son solo de regulación, sino de prácticas de la sociedad. En cuanto a algunas referencias del diputado Santurio, efectivamente respondí recién, él habló de catástrofe educativa. Nos parece que esa catástrofe educativa, y yo también lo vivo en ese recorrido que he hecho todos los últimos años por muchas escuelas del país, tiene que ver con la desarticulación entre escuelas y ministerios, tanto provinciales como nacionales. Tenemos que mejorar esa articulación. No es que todo se haga mal, pero sí es cierto que tenemos que desarrollar políticas educativas que acompañen mejor el protagonismo de las escuelas y les den opciones para poder responder mejor a los desafíos de sus espacios o territorios específicos. Bueno, ese es un desafío clave y esa tragedia o esa catástrofe se supera si nosotros tenemos realmente un Estado presente en términos efectivos de acompañamiento, como ya lo han señalado aquí también los otros secretarios, a el dinamismo de la vida social. Efectivamente, como Santiago Santurio señaló, las evaluaciones son claves para la mejora y ese es el espíritu en el cual estamos caminando. Y para terminar, en relación con lo que planteó para el financiamiento universitario, exactamente estos criterios surgen de la historia del desarrollo del presupuesto universitario nacional en este Congreso en relación con las universidades nacionales agrupadas en el CIN. Entonces hay que pararse en esa experiencia, que es lo que hace este artículo, y continuar
trabajando en esa línea. Y por último, agradezco particularmente la intervención de Roxana Reyes. Yo no sé si ella lo sabe, pero en los últimos años he visitado muchas veces Santa Cruz en talleres que he tenido con docentes, con directivos, de niveles primarios y secundarios. Conozco bastante bien la situación, obviamente no vivo ahí, pero la conozco, y efectivamente es clave que el Ministerio Nacional, siempre respetando el federalismo y la lógica autonomía de las provincias, se desarrolle políticas que acompañen subsidiariamente las necesidades de cada provincia. Así que ya estoy en contacto con el ministro que participó del Consejo Federal y esa es exactamente la idea, así que agradezco mucho la intervención. A la señora diputada de Jujuy, ¿está por ahí? Ahí está. Felicitarla por el Teatro Mitre, antes que nada. Nada, volverles a decir, ustedes tienen la oportunidad de girar más plata a partir del año para estos organismos y nosotros de la Secretaría de Cultura vamos a cuidar la plata de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, secretarios. Presidente. Sí, adelante. Presidente, solo quería, presidente, yo le había hecho varias preguntas, no las respondió, pero quiero aprovechar su nombre para entregarle los 59 años de la Escuela de Cine, que es el libro que muestra los 59 años de la Escuela de Cine. Nosotros en la provincia de Jujuy tenemos una sede, nos preocupa qué va a pasar con la Escuela de Cine. ¿Café? Gracias, diputado. Muchas gracias. Diputado Martínez. Solamente esto, un comentario al secretario Cifeli. Yo no sé si está enterado. ¿Cifeli? Sí. Yo no sé si está enterado que el presidente Milei prorrogó la vigencia del presupuesto 2023 para el ejercicio presupuestario 2024. Entonces ni siquiera este Congreso tiene la oportunidad de debatir la ley de presupuesto. Quizá lo que podría hacer, secretario, es recomendarle al presidente de la Nación o a las áreas económicas que cuando se terminen los recursos del año 2023 envíe a este Congreso una ley de ampliación de presupuesto para que pueda efectivamente debatirse acá como corresponde y que no se haga a través de ampliaciones discrecionales del presupuesto, a través de decreto, ni de reorientaciones discrecionales del jefe de gabinete. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Nancy Sano. Hola, presidente. Buenos días, funcionarios presentes. En realidad, después de estas dos, y esta es la tercera jornada que estamos en este plenario de comisión para debatir una ley ómnibus que toca muchísimas materias y que nos habla de emergencia, un variado panorama de emergencias. Pero hoy, como diputada de Corrientes, quiero visibilizar una verdadera emergencia, específicamente a los funcionarios presentes. No sé si serán los adecuados o no, pero les solicito que transmitan a las áreas respectivas. La verdadera emergencia que hoy nos está abatallando es la emergencia de las provincias del litoral, específicamente de la provincia de Corrientes. Soy del interior de la ciudad de Bellavista, donde el pasado 30
de diciembre nos azotó un tornado que no solamente destruyó y trajo un daño particular a la matriz social de nuestro departamento, sino también la pérdida total de la producción. En el día de ayer, en distintos departamentos de la provincia que hoy se pudo observar a través de los canales nacionales que están en territorio, con más de 400 milímetros de agua caída, inundaciones, rutas cortadas, ciudades aisladas, y me parece que lo que no podemos hacer los representantes de cada una de los pueblos de la provincia, de las provincias y específicamente del país, es dejar de lado el lado humano que tiene que tener la política. Mire, presidente y funcionarios, específicamente lo que yo solicito es tratar que también la Cámara de Diputados, a través de los distintos bloques, podamos también, a través de gestos y acciones, poder asistir y poder tramitar para que esa cantidad de hermanos nuestros que ya venían mal por las situaciones económicas, en este momento se agravó y no podemos ser indiferentes al sufrimiento del pueblo argentino en estas circunstancias, provincias como la de Corrientes, Santa Fe, con 2 ciudades, Vera, Reconquista, también la provincia de Formosa. Sé que esto es debido al niño, como nos plantean, pero más allá cuál sea la causa, creo que la consecuencia es el dolor de muchos hermanos nuestros. Así que quiero interpelar a los funcionarios solicitando la inmediata asistencia, por favor, la inmediata asistencia a estas localidades y fundamentalmente que todo el cuerpo, todo el plenario, todo lo que podamos hacer como representantes de las distintas provincias podamos hoy estar unidos y dar ese marco que nos pide el ciudadano de a pie. Sabemos que esta emergencia climática tiene que ver también con la destrucción en lo económico, en lo social, en la salud y en una gran cantidad que no estamos encontrando respuesta. Yo he hecho gestiones cuando sufrió Bellavista este temporal, este tornado. Creo que acá hay representantes de los distintos espacios políticos. Pues demostremos también que tenemos una gran humanidad para estar al lado del que sufre y pongamos a trabajar en esto y que lleguen los recursos institucionalmente, pero que lleguen, que es lo que estoy reclamando como diputada de Corrientes. Gracias. Muchas gracias, diputada. Acá me informan que el ministro Guillermo Franco se ha puesto en contacto con la intendente de la ciudad y que ya se han puesto en marcha, digamos, los mecanismos de ayuda. Perfecto. Solicito asimismo que, bueno, no le voy a describir porque no tenemos tiempo. No, le pido pero por favor que no. Hay muchísimos departamentos, Goya, Bajo Agua, Paso de los Libres, Mercedes, Esquina. Y aclarar Bien. algo más, y con esto termino. Mi reconocimiento a quien fuera ministra Victoria Tolosa Paz, quien ayer manifestó una contestación falaz que me habían dado a mí de que no existían los insumos para asistencia a nuestro departamento en su momento. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato. Muchas gracias, presidente. Gracias, funcionarios, por responder las inquietudes nuestras. Bueno, muchas de las que tenía en materia de educación han sido ya abordadas y respondidas por el secretario. Simplemente quiero decir que realmente me entusiasma lo que nos contó como parte del plan que piensa llevar adelante y que estaremos ansiosos por poder acompañar desde el Congreso algunas de estas iniciativas. Nos preocupa sí que en la redacción de estos artículos quede claro y en la medida que sea lo más contundentemente posible la necesidad de alcanzar estos pisos mínimos
de igualdad de calidad educativa en todo el país. Y tal vez hay posibilidad de reforzar esta redacción para que después, si bien es cierto que la mayoría de estos temas son competencia provincial, pero el Congreso suele fijar estos pisos mínimos que me parecen hacen a lo que tenemos en común como objetivo en materia de educación. Y respecto a el artículo vinculado con el financiamiento de las universidades, creemos que es una buena idea la de la fijación de los criterios. Está absolutamente indeterminado en lo que vino esa fijación de los criterios. Y también tenemos alguna sugerencia que les hemos acercado para que estos criterios tengan que ver con la tasa media de egreso, la tasa de egreso, no solamente con la cantidad para evitar lo que decía, la cantidad de la matrícula para evitar lo que decía el diputado Finocchiaro, que es la multiplicación tal vez de carreras no estratégicas para aumentar artificialmente, no artificialmente, pero aumentar la matrícula, y que también tuviera algún puntaje especial el desarrollo de carreras estratégicas para el desarrollo de la Argentina. Nos parece que es una buena manera también de incentivar que las universidades, tal vez en carreras menos populares, pero muy estratégicas para el desarrollo nacional, tengan incentivos a su desarrollo curricular. Para el secretario de la Torre, secretario, probablemente compartamos mucho más en los fines que lo que parece, digamos, el acuerdo que hay sobre la redacción de estos artículos. Y por eso le propondría, digamos, que tenga una actitud abierta, que podamos discutir una redacción que permita alcanzar los consensos para acompañar lo que yo creo son mejoras en la ley, pero que tal vez la referencia al cambio de términos que parecerían desconocer legislación vigente o parecerían tener, aunque usted dijo que no, y yo le creo que no tienen un sesgo ideológico, pero que parecería que puede ser interpretado así, y logremos los consensos para lo sustancial, que creo que es lo que a todos aquí nos interesa, ¿no? Que es eso. Y en el mismo sentido, en relación a la ley Micaela. Mire, yo soy muy crítica respecto al rol anterior que tuvo el Ministerio de las Mujeres, porque creo que, entre otras cosas, hubo demasiadas expectativas sobre su capacidad para resolver un problema que es muy profundo, es integral, atraviesa todas las áreas, y siempre creí que no son las estructuras burocráticas las que dan solución a los problemas, son las políticas públicas. Pero en materia de las políticas públicas sí entiendo que la ley Micaela es una herramienta útil, sobre todo no para las áreas de género, sino para el resto de las áreas. Por ejemplo, para las policías, digamos, ¿no? La atención de la primera denuncia de esa mujer que es víctima de violencia por personal que sea efectivamente capacitado. Lo mismo en el Poder Judicial. Realmente, cuando la violencia, y la violencia es física y extrema, se necesita que los funcionarios públicos tengan la capacidad de cuidar, de acoger y de saber escuchar a esas víctimas para poder conducirlas, sobre todo porque cuando la mujer se anima a la denuncia ha hecho un paso muy importante que muchas veces pone en riesgo su vida. Entonces es importante la capacitación. También le pediría que ahí revisemos si es posible, digamos, ese artículo. Luego me preocupa la eliminación en el artículo 211 de la financiación directa al fideicomiso del RENAVAP. Es un tema, digamos, probablemente, digamos, ¿por qué se ha decidido eso? Es un tema que le voy a volver a preguntar al secretario Pablo Quirno en el día de hoy, pero sí me preocupa desde su cartera, porque sé que también compartimos esto, que es el acceso a una vivienda digna, pero a un hábitat digno, ¿no? Con cloaca, agua, acceso a los servicios básicos, que se pueden realizar el resto de los derechos que están garantizados en nuestra Constitución Nacional y el ejercicio de la libertad. Es difícil educarse para un niño que no tiene un techo donde guarecerse, que no tiene las condiciones básicas, y lo mismo es difícil el desarrollo de esos primeros 1000 días, que son fundamentales cuando faltan estas condiciones. Por eso el desfinanciamiento del RENAVAP a mí me preocupa. Estoy segura que a usted también, aunque no sea su responsabilidad resolverlo, pero no quería dejar de manifestarle esto. Y por último, creo que pocos programas han sido tan exitosos en términos de resultados, y además tenemos una característica especial. Generalmente no se miden los impactos de los programas,
sociales, algo que espero, confío que este gobierno sí va a hacer, como el Plan ENIA. El Plan ENIA ha demostrado en números muy concretos la reducción muy fuerte. Tengo aquí los números de la tasa del embarazo adolescente y del embarazo en niñas, pasando, por ejemplo, de 69.803 adolescentes en el año 2018 y 1.938 niñas menores de 15 años a 46.236 adolescentes en el año 2021 y 1.394 niñas. Eso quiere decir que efectivamente estamos llegando con una política de prevención para evitar todo lo que queremos evitar que viene después cuando se producen estos embarazos no intencionales y las discusiones en las que nos embarcamos. Hay una etapa previa, el Plan ENIA ha mostrado ser muy efectivo. Nos preocupa que en esta reconducción presupuestaria no existan, digamos, los recursos suficientes. Cuente con este Congreso si es necesario para ampliarlos, porque creo que esta también es una política, ha trascendido gobiernos, ¿no? Porque es una política del presidente Macri que se sostuvo con el presidente Fernández y que confío que se sostendrá con el presidente Milei porque ha mostrado ser efectiva. Así que como el resto de las preguntas ya fueron respondidas, termino por acá. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcela Colli. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores secretarios. En mi caso puntual voy a hablar sobre educación. El sistema educativo ha pasado a lo largo de la historia por distintas leyes y hoy estamos transitando la ley de la obligatoriedad. No es un detalle menor. Y hoy se plantea un cambio de paradigma, como lo dijo usted, señor secretario. Y voy a tomar dos palabras que son importantes para mí, que usted las mencionó. Uno es la participación, importantísimo que todos los actores sean parte de este cambio de paradigma, y la confianza. Cuando tenemos participación y confianza, seguramente todas las dificultades que se atraviesan en el sistema educativo van a tener resultados altamente positivos. A nadie nos escapa que la educación atraviesa una situación difícil donde el perfil de los alumnos nos gustaría que sea mucho mejor. Sí, seguramente todos lo sabemos, todos sabemos de los resultados de las evaluaciones y que queremos mejorarla. Y todo eso se hace en equipo. Si no hay equipo, es imposible ir mejorando. Y a su vez, haciendo una interrelación con todas las áreas, los ministerios, las secretarías, la subsecretaría, porque la escuela es la caja de resonancia de la sociedad. Allí están los docentes recibiendo cada una de las situaciones con las que viene cargado el alumno, el padre, hasta el mismo docente que comparte la jornada de trabajo. Fundamentalmente de las necesidades básicas insatisfechas y de la violencia que sufren y padecen varias familias de cada uno de los lugares de nuestro país. Dicho esto, quiero referirme al artículo 544, que es muy cierto lo que usted dice cuando los técnicos se incorporan a dar clase en el sistema educativo, pero hay una gran falencia, que es la capacitación docente. Entonces la pregunta es, porque no está especificado en el artículo, en qué niveles se va a permitir los técnicos, si está para todos los niveles o para algunos niveles específicos, y si en una primera instancia se prevé desde el gobierno llevar adelante alguna capacitación docente, porque son muchos los que tenemos hoy
dando clase, ingenieros, abogados, psicopedagogos, dando clase porque no tenemos los suficientes docentes para cubrir los cargos. Fundamentalmente en aquellas zonas que son más alejadas de los centros urbanos, donde tenemos mayor cantidad o mejor posibilidad de tener docentes específicos, fundamentalmente en las materias duras. Esa sería la pregunta del artículo 544. Con respecto a las evaluaciones, a uno le hace mucho ruido cuando leí la palabra revalidar y me llevó a los años 90, cuando nos querían reconvertir a los docentes. Yo soy docente. No dejen de ver que además de la evaluación, la capacitación en proceso es fundamental para ir trabajando la dificultad y fortaleciendo aquello donde vamos bien. Con respecto al artículo 459, que es la confidencialidad, y esto de poder acceder tanto los docentes como los padres a los resultados, no sé cómo van a llevar adelante esa tarea de la evaluación y la confidencialidad del padre, del alumno y del docente ante el resultado. Fundamentalmente, cuando hay un resultado que es complejo y tiene mucha debilidad. Con respecto al artículo 550 y la modalidad híbrida, quisiera saber por qué se toma a partir del segundo ciclo, cuando comienza el cuarto grado. Por lo general, ahí comienza a transitar el alumno, digamos, dejar un poco lo concreto para empezar a transitar la abstracción, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos dejó una gran lección la pandemia. Fue la presencialidad, la atesorada presencialidad. Entonces me gustaría saber en qué contexto o en qué situaciones se va a aplicar la virtualidad. Y cómo tienen en cuenta para aquellos lugares donde la conectividad no la tenemos, y lo pudimos ver también en la pandemia, que muchos niños debieron ir a caballo o en bicicleta o recorriendo varios kilómetros para lograr ver a dónde tenían una conectividad. En esto tiene que haber una mirada federal, tanto en las evaluaciones como en poner en práctica esta virtualidad, porque no todos tenemos la posibilidad de tener tantos megas disponibles o tener el acceso, aunque sea a una mínima de señal. Con respecto a la ley Micaela, simplemente decirle que los que tenemos muy cerquita familia que padece de violencia, amigos, conocidos, nos pega fuerte. Esta capacitación que está establecida por ley, seguramente usted hizo mención de que no ha dado los frutos que se pretendían, pero le puedo asegurar que sí sirvió, se visibilizó, pudieron poner en contexto a los que no, o por lo menos acercar o poder hablar sobre lo que otros padecen. Entonces yo quisiera saber cuánto es lo que impacta en el presupuesto para que no la podamos seguir llevando como lo hemos hecho hasta hoy. Y le digo más, seguramente en muchas instituciones independientes, privadas, yo puedo decir lo que hizo mi partido, la Unión Cívica Radical en la provincia de La Pampa. La llevó adelante a la ley Micaela porque es necesario. Entonces me parece que sacarla de los espacios donde está planteado la ley original sería caer en un error. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Blanca Osuna. Gracias,
presidente. Quiero, en principio, plantear una gran preocupación, impugnar el formato en que estamos tratando esta norma. Y lo digo en la responsabilidad como legisladora, porque el volumen, la amplitud y el impacto que tiene las definiciones que están implícitas en el texto, en el extenso articulado de esta norma, la verdad que conlleva la modificación, la transformación de políticas que vienen sosteniendo el Estado argentino desde hace mucho tiempo, en algunos casos son más nuevas, pero que tienen una estabilidad que sería interrumpida en términos prácticos, en términos financieros o de financiamiento y también en términos de la concepción política. Y lo digo porque son leyes vigentes. Dicho esto, insisto en que es indispensable que a la par del análisis que hagamos los legisladores y legisladoras, como es uso y costumbre en esta casa, puedan estar y podamos escuchar las voces de quienes están necesariamente implicados en las consecuencias de la aplicación de esta ley, en el caso de que efectivamente esta ley sea aprobada. De hecho, me opongo y nos oponemos a que se apruebe, pero con razones justificadas y no con la voluntad de afectar ningún gobierno en particular, sino de defender los intereses que son los intereses que nosotros representamos. Una cuestión y una salvedad, y insisto en esto porque fíjese el tema educativo y el doctor Torrendel seguramente podrá darme la razón porque al menos es conocedor de este tema. El eje de educación planteado en esta ley, en este proyecto, merece un tratamiento a fondo. Las implicancias que tiene modificar 5 leyes que en educación suponen una estructura normativa que ha tenido y tiene una historia intensa de debates que en sucesivos gobiernos se han mantenido, incluso en las modificaciones que llevaron implicadas, y ya me voy a referir a eso y por eso quiero hacer una consulta. Pero a mí me parece sumamente importante hacer esta introducción. Entonces, esperamos que se efectivice la convocatoria y la posibilidad de escuchar esas voces. Dicho esto, respecto a los temas que modifica, el proyecto que tenemos en mano en materia de educación, me refiero en primera instancia, supone 3 secciones. De las secciones, la primera, contenidos de la educación, no sé por qué tiene ese título, en realidad los contenidos en educación tienen una definición específica, pero bueno, esa sección no refiere a contenido, refiere a formación docente, a carrera, acreditación. Respecto a eso, es llamativo que se plantee una modificación que excluye el acompañamiento, la consulta a diversos sectores y en particular a las representaciones gremiales docentes en materia que directamente los implican más allá de que modificar la carrera y la formación, por supuesto, tiene consecuencias en todo el sistema educativo. Entonces, creo, secretario, le consulto su opinión. ¿Y cuál es la razón por la cual están excluidos? La otra cuestión, también pregunta, es si se plantea carrera, acreditación y registro, ¿qué consecuencias? Porque ahí aparece el eje evaluación, tanto para los docentes como para los alumnos, como para las universidades. Ese eje evaluación atraviesa toda la modificación, pero es
una idea de evaluación casi sin sentido, porque no está el vínculo claro entre la implementación del instrumental evaluatorio y las consecuencias en los casos que, por ejemplo, los docentes tenga con respecto a su carrera, su permanencia, su ascenso. Quienes conocemos el tema educativo sabemos además la historia de lo que significa en el sistema educativo argentino tanto la carrera como las sucesivas posibilidades que la propia ley 26206 establece. Entonces ahí fue la otra pregunta. Respecto a, y siguiendo con el eje evaluación, difuso, confuso, como mínimo. Examen censal. Bueno, ¿qué pasa si los alumnos no aprueban esa evaluación? ¿Quién se hace responsable y qué respuesta da el propio sistema frente a un alumno que no apruebe? Pero además, fíjese que en la técnica legislativa, secretarios, y en particular secretario Torrendel, los fundamentos de una ley es una tarea que en general los legisladores, legisladoras le damos mucha importancia, porque ahí es donde se explica cuál es la razón por la cual en la parte del articulado se definen algunas cosas que muchas veces está más restringido explicarlo. Pues bien, en este proyecto, la verdad que la parte de fundamentos es un parrafito de 6 renglones. 6. En 6 renglones se fundamenta todo. Grave, gravísimo. Pero además, en ese fundamento hipersintético, llamativamente hipersintético, se plantea que la posibilidad de comparar, de que efectivamente el sentido de la evaluación de alumnos sea para que haya comparación entre las instituciones educativas, ese eje de contraste entre los resultados, a mí me lleva a pensar en otra cuestión que subyace en todo el proyecto. Está el tema de evaluación y está el tema de financiamiento. Varios legisladores hicieron referencia al tema financiamiento. No lo hicieron por casualidad. Viejo tema en la educación, motivo de leyes y motivo además de debates intensos recientes acá en esta Cámara. Pero bueno, tal cual lo decían también algunos legisladores, para el año en curso no hay presupuesto, solo el reconducido. Se agrega entonces a esta modificación que va a haber evaluación, que se van a poder comparar escuelas, que las familias, además, a la par de la retracción o restricción que va a tener a priori el sistema educativo en materia de financiamiento, salvo que usted, secretario, esté manejando una información que nosotros debiéramos tener, pero no tenemos respecto a el financiamiento futuro de un presupuesto que se va a agotar, prontamente se va a agotar. Y tenemos elementos para decir, dentro de poco no hay plata, como dijo el secretario, presupuesto educativo, inicio de clase en marzo. Entonces, no va a haber presupuesto, pero tampoco las familias están restringidas en presupuesto. La presión para la escuela pública, naturalmente, y usted es conocedor del sistema educativo, pero en particular de cómo subsisten las escuelas de gestión privada. El traslado, el flujo, bueno, de las dos, pero el flujo de familias, y se lo digo como producto, y esto es una información calificada de docentes que hoy, a cargo de los turnos que tienen en este enero para las escuelas del nivel obligatorio, tienen quien les está golpeando la puerta para trasladar sus niños de las escuelas privadas, sobre todo las que tienen
un pago más importante, a veces menos, a veces son parroquiales, pero ya la familia no los puede sostener más. Van a las escuelas públicas que no van a tener obra pública que les amplíe, por lo que ha dicho el presidente, se para la obra pública, no van a tener presupuesto educativo, porque evidentemente, salvo que se reconduzca y haya más recursos. Entonces, en verdad, hay un combo ahí entre comparación de escuelas, evaluación de alumnos, evaluación de docentes, restricción presupuestaria, comparaciones. Digo, la verdad que el panorama es negro en esto y quiero manifestárselo y consultarlo sobre el tema de dónde van a salir los recursos, qué es lo que está pensando hacer, porque ahora estamos transitando un periodo donde el sistema está media máquina en su funcionamiento, pero en pocos días más eso se transforma y las familias quieren que la escuela esté abierta, que funcione, y quienes se trasladen, bueno, ahí va a haber un interrogante que no tiene respuesta ahora. Diputada. ¿Podría haberlo? Sí, ya termino. ¿Podría haberlo? Creo que la modificación del artículo 109 de la ley 26.206 no es casual. Y fíjese, secretario, usted tiene que saber, no tiene obligación, pero yo se lo quiero comentar. Nosotros modificamos en este Congreso la ley 26.206 en pandemia. Fue intenso el debate. Pero le digo otra cosa, secretario, y lo digo animándome a hacer una referencia personal. Tuve la oportunidad de participar del debate de la gestación de la 26.206. Ese artículo 209 fue de intenso debate en ese momento y volvió a hacerlo en pandemia. ¿Y sabe por qué? Porque el temor y la advertencia de que las plataformas y el negocio de las plataformas no sea un tema que aparezca ahora como una alternativa frente a la falta de financiamiento. Entonces, la modificación del 109, la no referencia en esa modificación a los núcleos de aprendizaje prioritarios, a la responsabilidad de provisión de tecnología y conectividad, que era parte que nosotros incluimos en pandemia, a las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores docentes, que era parte que también incluimos en el 100, ahora no está. Es llamativo. Quisiera saber, secretario, por qué se excluyó ese tema. Y creo, y finalmente digo, en el caso del financiamiento de la educación, la no referencia a las leyes de garantía de salario docente y de Fondo Nacional de Incentivo Docente cuando se marca en la sección segunda la responsabilidad de las provincias, es un tema que debería quedar claro y habría que tener ahí tendría que haber una referencia, y si no yo se lo consulto a usted. ¿Qué es lo que pasa con esas normas? Y respecto a la sección tercera de universidades, la verdad que el financiamiento por demanda tiene una necesaria vinculación, el de las universidades, tal cual lo plantean, con el de la escuela obligatoria. Y lo digo porque evidentemente, si ustedes están planteando que hay evaluaciones, que se va a hacer naturalmente una escala de desempeños de calidad, el tema de financiamiento por demanda ni siquiera va a necesitar los vouchers. Con eso ya comienza a restringir el financiamiento a la educación. Innecesaria la modificación de la ley de cooperadoras escolares. Y por último, dos cuestiones muy puntuales. Usted planteó de manera insistente, secretario, que el rol de las políticas educativas, el rol del Estado era acompañar. Y yo le quiero decir, y se lo quiero decir con muchísimo respeto, pero como grave advertencia. En la República Argentina hay un triángulo
constitucional, lo que Mario Bravo decía. Ese triángulo constitucional es la base del sostenimiento del derecho a la educación en la Argentina. ¿Y sabe quién es el principal responsable? El Estado. Pero no un Estado que acompañe, un Estado que sostenga, un Estado que se responsabilice. Pero no lo digo desde una mirada exclusivamente de fundamento ideológico. Lo digo porque lo dicen las leyes argentinas y además eso está acompañado por la Constitución. Constitución en su artículo 5, en su artículo 14, en su artículo 67, inciso 19. Usted lo sabrá muy bien, igual que yo. Pero creo, por el tenor y por el sesgo que tienen estas modificaciones, que nos preocupan, que rechazamos, que es necesario dejar en claro. Acá el Estado no está para acompañar, está para sostener, para responsabilizarse, para dar la oportunidad efectiva de una educación de calidad. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo. Tres veces dijo acompañar a... Sí, a los señores secretarios, en particular al secretario Torrendel. Él hizo una primera afirmación en su intervención donde dijo que la libertad y la igualdad no eran antinomias, sino que eran compatibles. Bueno, lo hemos ganado para el socialismo, porque efectivamente la única sociedad en que la libertad e igualdad pueden ser compatibles es la sociedad socialista. La igualdad social es un prerequisito para poder tener el libre desarrollo de las facultades humanas. El capitalismo ha mostrado que la libertad es la libertad de reproducir una y otra vez hasta el infinito la desigualdad social. El mundo capitalista en el que vivimos ha producido que los 80 más ricos aproximadamente, esto cambia según las mediciones estadísticas, tengan los mismos ingresos que los 3.500 millones más pobres del planeta. Es decir, que la supuesta libertad que defienden ustedes, la libertad del dominio de los monopolios y oligopolios, no lleva a la igualdad. Ya está demostrado, es empírico. Lleva a la reproducción de la desigualdad y que los 3.500 millones más pobres del planeta, que tienen los mismos ingresos que solo los 80 más hipermultimillonarios del planeta, no tienen igualdad de ningún tipo. Si yo tengo que revolver la basura para poder comer, y es una necesidad que tiene gran parte de la población mundial en un sistema social que cuenta con los recursos para que eso no se haga, no tengo las mismas oportunidades que aquel que tiene una fortuna que ni siquiera 60 o 70 generaciones pueden gastar. Entonces, si usted fuese consecuente con eso que afirmó, bienvenido a las ideas socialistas que implican la libertad humana llevada a su máxima expresión. Cuando todos podamos apropiarnos de la riqueza social que entre todas y todos generamos, ahí verdaderamente la palabra libertad no va a ser un argumento de campaña para justificar la desigualdad y el despotismo de los más ricos, sino que será un argumento de la realidad material que se pueda expresar. Aclarándole que, como muy bien le señaló Romina del Pla, nosotros en la izquierda somos la vertiente que se opone a toda dictadura burocrática y a todo despotismo hecho desde arriba y que no sea una ampliación enorme de las magras libertades que consagran aún las democracias capitalistas. Segundo punto que quería señalarle, en realidad, entre lo que dijo el secretario de la Torre y lo que dice usted, hay una relación íntima que, sin embargo, habitualmente en los estudios sobre educación, y ni hablar en las evaluaciones, se separan, que es que el rendimiento educativo está directamente ligado a las condiciones de vida de la población. Entonces, nunca se puede pretender que el resultado escolar sea un producto de lo que pasa meramente en el aula. El aula es un elemento del resultado educativo, pero es un elemento. Las condiciones materiales de vida en la que la población existe y en la que las infancias están es un determinante muy superior a lo que es el aula. Por cada
punto que uno baja de la pobreza, mejora el rendimiento escolar. Habitualmente se escucha en los medios de comunicación que dicen la educación es una forma de salir de la pobreza. Bueno, ese modo de razonar es errado. En realidad, cuando cae la pobreza, mejora el nivel educativo. ¿Y por qué? Les voy a dar ejemplos simples que a veces se toman cuando se compara la situación de la Argentina. Muchas veces se usó como parámetro para decir acá es mala la situación educativa. El ejemplo de Finlandia, aunque ahora ha retrocedido un poco en los rankings, siempre es el que se tomaba. Bueno, ¿saben cuánto es la pobreza infantil en Finlandia? 2%. ¿Saben a cuánto es el equivalente del salario docente en Finlandia? 6 veces el salario en Argentina. ¿Saben qué tipo de educación hay en Finlandia? Diputado, desde el preescolar? Lleva 5 minutos. Hablaron 15 en esta oportunidad. Espero, señor presidente, que sea la única intervención que tenga en esta Cámara en estos 3 días, que no me coarten o no me frene la palabra. Creo que al secretario le interesa discutir. He leído que a él le interesa el debate, no como le dijo el diputado Esper, que a la izquierda no la escuche y no dialogue. Creo que no le va a hacer caso al diputado Esper y me va a permitir terminar mi intervención, que voy a tratar de hacerla lo más breve posible. Entonces le decía que en Finlandia la educación además es pública y gratuita, desde el jardín de infante hasta que uno egresa en la universidad. Entonces, yo les aseguro que si a nosotros nos dan una sociedad con el 2% de pobreza, con los salarios equivalentes a los finlandeses y con el mismo acceso a la situación educativa de toda la población, con la calidad educativa que tenemos en la docencia de este país, le pasamos el trapo a todos los finlandeses. Porque verdaderamente lo que uno se tiene que extrañar después de que los gobiernos provocaron esta situación social catastrófica, que el gobierno anterior dejó en un 40% de pobres y en este mes el actual gobierno ya llevó a un 60% de pobres, donde la pobreza infantil es todavía mucho más que esto, es cómo se ha sostenido, sin embargo, una calidad en la formación de la población mucho más alto que lo que ha decaído todo el resto de los indicadores sociales. Y digo esto porque se habla mucho de la evaluación de la docencia como si ahí estuviese el problema. Y no, ¿por qué no evalúan a los ministros de Economía que aumentan la pobreza o que vienen acá a presentar presupuestos cuando lo hicieron? Y usted dijo lo de evaluación de los ministros de Economía y tiene razón. Presentan un presupuesto y dice la meta de inflación, y todos votan, va a ser del 25%. Termina el año, la inflación es del 120%, aumenta la pobreza. Resultado nada, cae la calidad educativa, la culpa donde están los maestros. Esa situación y ese discurso público que vemos, yo creo que es a la vez una mezcla de perversidad y sadismo. Y lo hemos vuelto a escuchar acá en este debate alrededor de culpar a los docentes sobre la situación del deterioro educativo. ¿Sabe lo que sería la educación pública sin la docencia peleando por los salarios y las condiciones de estudio? Si los salarios todavía fuesen la mitad, le doy un ejemplo propio. Yo soy docente universitario en universidades públicas, en la UBA y la Universidad de La Plata, desde hace 35 años. Teníamos el salario todo disperso, no nos contabilizaban la antigüedad en el cobro de nuestro salario hasta una gran huelga docente que hicimos en el 2005 y logramos que se nos pase todo al básico. Con esa lucha, lleva 8 minutos. Con esa lucha docente mejoramos enormemente la calidad educativa de todas las universidades públicas. Y así en cada distrito, donde, insisto, si no fuese por la docencia que pelea, ¿sabe qué hace la docencia en el nivel básico que usted señalaba? Pone plata de su bolsillo para que los pibes puedan comer. Hace recolecciones. Y en general, ¿quiénes hacen más eso? Los docentes que tienen activismo sindical, que en gran medida tienen un nivel de solidaridad con sus compañeras, sus compañeros, y de empatía con la situación de los pibes y las pibas que se desmayan en el colegio, que los funcionarios con la panza llena en general no tienen y que no recorren esas escuelas. Usted sabe que, como decimos los marxistas, la existencia determina la conciencia. Usted ha tenido
una experiencia biográfica de tránsito por el sistema educativo centrado en la educación pública confesional. Eso no implica, y no voy a ser reduccionista, que no pueda comprender otras situaciones. Seguramente en mi caso también la existencia determina mi conciencia, mi tránsito ha sido por la escuela pública hasta la actualidad y en la universidad pública, que agrupa el 75% de la educación argentina, es decir, en mi caso mi experiencia biográfica es más representativa de la situación de quienes se educan en las universidades que la suya, que representa un sector muy pequeño, las universidades confesionales. Y entonces me centro en esto porque es muy problemático que se sostenga una situación de congelamiento presupuestario donde si se repite el 2023, perdón que reitere lo que dijeron otros diputados y diputadas, algunas universidades llegan hasta marzo, otras hasta abril, otras hasta mayo, otras hasta junio, y que eso dependa de la discrecionalidad de algunos funcionarios que opinan que tendría que haber menos universidades o que no haber directamente universidades públicas. También me preocupa la ignorancia de querer atribuir el presupuesto en función de la cantidad de estudiantes, porque obviamente hay disciplinas que requieren para poder hacer su proceso de enseñanza-aprendizaje un nivel mucho mayor que el que requieren otras. Si vamos a la Facultad de Ciencias Exactas, que necesita laboratorio, funcionamiento, el criterio no puede ser la cantidad de estudiantes, y lo mismo en otras disciplinas. O sea que ese es un criterio que puede hacer, no sé, un contador que no ha hecho estudios complementarios en cómo funciona el sistema educativo, pero que nunca puede hacer alguien que esté pensando el diseño educativo. El otro aspecto, entonces, lo interrogo sobre esto, ¿van a mantener ese criterio de Excel y no un criterio con una mínima lógica en función de los requerimientos que tiene cada universidad para otorgar los fondos? ¿Por qué no se puede discutir el presupuesto que va a estar y si está garantizado que no van a cerrar las universidades y que se le va a mantener el financiamiento? El otro aspecto que quería señalar, que sí me preocupa, es que usted ha tenido en ocasiones declaraciones contrarias a la educación sexual integral. Como todas las personas podemos cambiar y ser modificadas y modificados, quizá usted ha modificado esa opinión y hoy opine, como opinamos la gran mayoría de la población, que la educación sexual integral es fundamental y que ha ayudado a detectar las situaciones de abuso de mayores en niños y niñas y que es un elemento esencial. Y que es más, debería extenderse obligatoriamente su enseñanza a todos los establecimientos de gestión, tanto público como privada, incluso confesional, donde frecuentemente hay arbitrariedades y se evita tratar el tema de la educación sexual integral, no se dicta directamente, y los niños y niñas de esas escuelas no reciben este elemento que la sociedad ha considerado justamente en instituciones educativas donde más se han producido los casos de abuso, ¿no? Entonces, me interesaría si usted cambió y ahora dice fundamental la educación sexual integral con los contenidos científicos que se han planteado. Lo último que quería señalarle es que esta es la primera vez que en un gobierno, desde Juan Carlos Onganía, educación no es un ministerio y es una secretaría. Entonces, aunque es simbólico, algo expresa. Expresa que no se considera la educación al nivel del primer lugar que debería estar en cuanto a la discusión, y me hago parte también de lo que dijo la diputada Osuna, de un enorme hecho que estamos presenciando en estos días, que temas de una gran densidad y donde vamos a tener opiniones divergentes, muchas de ellas fundamentadas, etcétera, requieren un debate acorde. Esto podríamos estar discutiéndolo como un solo combo, digo, educación solo, discutiéndolo, invitando a todos los especialistas, las organizaciones sindicales, de padres, los centros de estudiantes, y debatirlo a la altura que hay que debatirlo, y no nada más un rato acá entre los que tenemos interés sobre el tema, pero no vamos a agotar el tema en los minutos que tenemos.
Entonces yo creo que este apuro que han tenido por meter todos los temas y decir, estoy cambiando el país, etc., es una irresponsabilidad, por decirlo menos, si no tomo en cuenta que toda la lógica y la orientación en el caso de educación es hacia fortalecer la mercantilización, la reproducción de las desigualdades y a no tomar en cuenta un análisis integral en lo que hace para entender el rendimiento educativo. Y lo último, al otro secretario, al de Cultura, y tomando un comentario que le hacía el secretario Torrendel a la diputada Romina del Pla, los socialistas pretendemos que la cultura llegue a todo el pueblo, no que sea de una élite. Eso no quita que tomemos lo mejor, lo más ilustrado que ha dejado la cultura burguesa para llevarla al pueblo. Por eso defendemos las instituciones culturales que están en esta sociedad y no estamos por destruirla y dejárselas al mercado y a su mercantilización. Es más, simbólicamente, cuando empecemos la construcción de una sociedad socialista, haremos una fiesta popular donde la música y todas las expresiones de la cultura estén al acceso de todos y no nos encerraremos en el Teatro Colón con una élite, con la crème, con los ricos de este país, ni siquiera transmitiendo por televisión la música que ahí se da para decir esto es solo para nosotros, para los ricos o para los nuevos ricos. Lo nuestro será que la cultura esté al acceso del pueblo. Diputado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Perdón. Tiene la palabra la diputada Carla Carrizo. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, son 3 puntos los que quiero plantear. Primero, agradecerle a los secretarios, la visita a los secretarios y decir también que hay muchísimas ONGs, asociaciones que han estado transitando y hemos estado escuchándolas en distintos despachos, bloques y pisos y solicitarlo nuevamente. Estamos trabajando, obviamente, para organizar esa visita institucional a la comisión. Agradecerle enormemente a todas esas asociaciones de infancia y adolescencia, de padres con niños con discapacidad que nos están acercando su devolución a esta propuesta del gobierno, decirles y garantizarles, y esa es la petición, que van a tener su voz y que pueden ser escuchados en la semana que viene. 3 puntos. Lo primero, la posición del radicalismo con respecto a la ley Micaela, decirle que esto no es un capricho el tema de la ley Micaela, es un proceso político. Tiene fechas y nombres propios. 2008, 4 presidencias, miles de mujeres en las plazas. En Argentina se aprendió primero la palabra femicidio, que era muy difícil, y se pronunció en todas las provincias, que feminismo. Las mujeres argentinas fueron a las plazas a decirle a la clase política que morían porque eran víctimas de violencia de género. Femicidio es distinto a homicidio. Siguen siendo víctimas. Esa plaza tuvo un nombre y una fecha. 2015, 3 de junio, y la ley Micaela nombra todas esas víctimas. Entonces no es un capricho, y el tema de la violencia de género en Argentina no es un tema de mujeres. Entonces es como volver a 14 años atrás, no es una cuestión privada. Miren, los femicidios siguen existiendo y solamente el 17% de las mujeres denuncia, es decir que le tienen miedo al Estado. ¿Y saben por qué les tiene miedo? Porque es más fuerte el silencio intrafamiliar que el vínculo con la sociedad para sentirse confiada y segura. Necesitamos sostener esa ley y si hay que mejorarla, mejor, nunca menos. Esa es la posición de los radicalismos. 2 cuestiones. La primera, la educación. Es muy interesante escucharlo realmente, el secretario de Educación. Quería hacerle 2 preguntas muy concretas. Una es el tema de la educación inclusiva, cuando se habló de capacitación docente. Decir si tienen pensado incluir entre la capacitación docente, es una demanda que estamos trabajando desde 2 años con muchísima incidencia en todas las provincias, todas las ONG de padres con niños con discapacidad, capacitar a los docentes y a los operadores de las escuelas en qué entendemos por niños, niñas con discapacidad, porque a veces van a la escuela, hay un tema que la educación inclusiva es una aspiracional que ha generado tensiones en todas las escuelas del país y entonces esa escuela necesita saber, es una emergencia. Los padres están movilizados porque los dispositivos no alcanzan y los maestros están agotados. Necesitamos acompañarlos. Y un agujero negro que tenemos que hablar de eso son las escuelas especiales del país, porque hoy en día del universo de los niños que van, obviamente en la escuela pública o a la escuela privada, pero a la escuela argentina,
El 50 y pico % está obviamente en las escuelas que no son especiales, pero hay un 47% que va ahí. Esas escuelas especiales son dispositivos de acompañamiento, ¿no?, a la educación inclusiva. Ahora bien, ¿las tenemos cuantificadas? ¿Cómo están? ¿Las tenemos prestigiadas? La verdad que no. Necesitamos posicionar las escuelas especiales del país, tener un programa para garantizar esta dupla que usted dijo que es excelente esa dupla. Necesitamos educación universal que contemple la diversidad, pero para que sea universal tenemos que tener los dispositivos para todo el universo de niños con discapacidad. Así que no sé si sostienen un plan, en fin, dejo esa propuesta. La segunda, lamento que no haya venido alguien más de la política social, que sería un poco el tema de salud, el tema de salud mental para niños y adolescentes. Hay veces, entonces lo dejo en el doctor, dejo la inquietud, es una solicitud prácticamente del doctor Pablo de la Torre. Hay un tema con salud mental, yo quiero manifestar el tema de la adolescencia. La adolescencia en la Argentina está en emergencia porque no hay salud mental para los adolescentes de Argentina. Y no hay salud mental porque tenemos la ley. Pero para poder ser revolucionario a veces no hace falta tener una nueva ley ni derogar otra. A veces solamente hace falta cumplirla. La ley de salud mental en la Argentina dice que el 10% del total de lo que tenga el sistema de salud va a ir para la salud mental. Nunca se cumplió. Pasan los gobiernos y no hay salud mental para la Argentina. Y los niños no están nombrados en esa ley. Así que son niños y adolescentes son nini para el sistema de salud en Argentina, de salud mental. Miren, necesitaríamos un compromiso, porque obviamente que está muy bueno que no haya plata para cuestiones superficiales, pero para cuestiones necesarias es el derecho, la Constitución no es un gasto, es una inversión. Queremos esa mirada en salud mental para niños y adolescentes y queremos saber si está el compromiso. Como acá se dijo, el presupuesto está reconducido, pero necesitamos tener esa certeza y sería bueno porque eso sí es una emergencia. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Juliana Santillán. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer un panel de tanta calidad y nivel, realmente festejo para los argentinos tener estas designaciones de tal calidad. Por otro lado, bueno, tengo una pregunta para el secretario de Cultura, pero antes decir sobre todo, estamos en una comisión que está tratando temas de educación. Existe algo que se llama el Índice de Libertad Humana, el índice del Cato Institute, que tiene su sede en Washington. Y no voy a hablar de liberalismo ni de escuela austríaca, pero bueno, podrían empezar a leer algunas lecturas más relacionadas a lo que atraviesa toda la ley Bases, que tiene que ver con más libertad humana en todos los aspectos, y por eso es tan importante la aprobación de esta ley. Lo que dice el Cato Institute es que los estándares de libertad humana están basados justamente en que aquellos países que tienen más libertad tienen, por supuesto, mejores aptitudes para obtener la riqueza y poder desarrollarse en todas las áreas con más capacidad. Argentina a nivel mundial, bueno, el Cato Institute toma 86 países para hacer este índice. No vayan a leer Mises Hayek ni ninguna escuela austríaca, está en Infobae este índice. Dice que Argentina está en el puesto 77 de índice de libertad humana. ¿Sabe quién está en Latinoamérica antes de Argentina? Bueno, básicamente toda Latinoamérica. Fíjese, yo le voy a decir, Chile es el primer país que tiene el mayor y mejor estándar de libertad humana. Luego viene Costa Rica, Uruguay, Bahamas, Barbados, Panamá, República Dominicana, Jamaica, Perú. Para la región, que es lo que nos interesa a nosotros, es Paraguay, Ecuador, Brasil, Argentina, y después vienen dos más, Bolivia y Colombia. Estamos casi anteúltimos en el índice de libertad humana. Yo pediría, por favor, que ejerzan la libertad y no utilicen la palabra libertad para panfleto de las exposiciones. La libertad se ejerce, se milita, se consume, y el alimento de la libertad es la educación. Y por eso atraviesa todo lo que son los articulados de la ley Bases. No utilicen la libertad tan vagamente, estudien, por favor. La pregunta para el secretario de Cultura. Quiero que me pueda explicar, si existe, eso existiera, cuáles son las visiones para las mejoras, para lo que tiene que ver la transparencia del Inca, y que me cuente si existe también alguna ayuda, incentivo o subsidio para lo que son los productores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nancy Picón.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias a las autoridades que hoy se han dado cita acá del Poder Ejecutivo para poder explicarnos algunos temas. Y mi primera pregunta es para el secretario de Cultura, teniendo en cuenta que se van a modificar los fondos, ¿no? Y que el Ministerio de Capital Humano va a manejar los fondos, ¿cómo han previsto ayudar a las provincias, ¿no? Yo soy de la provincia de San Juan y en San Juan, con esta modificación de fondo, varios sectores se van a ver perjudicados seriamente porque ya no van a ser coparticipables estos fondos, entonces va a ser a discreción, ¿sí? Quiero entender que esta discreción va a tener igualdad. Bueno, ¿cómo vamos a asegurarnos de que se dé esa igualdad? Porque en San Juan hay muchas bibliotecas, hay muchos sectores que contienen desde la cultura y para nosotros es importante poder mantenerlo, ¿no? Poder mantener la teatrina, poder mantener las giras que hacen los teatros por los distintos departamentos, porque llegan a sectores vulnerables que no tienen la posibilidad de ir a un teatro, porque hay salas independientes de teatro, en San Juan una muy conocida, que es la de un titiritero, David Gardiol, que hace una actividad social muy importante. Entonces, para nosotros, este tema nos inquieta a los sanjuaninos, inquieta a nuestro gobernador saber cómo vamos a poder mantener todo esto si no vamos a recibir los fondos desde Nación, ¿no? Por otro lado, agradecer la exposición al secretario de Educación, pedirle que continúen reforzando todo el tema educativo. San Juan al 2023 era la 5ª provincia de peor educación y estamos trabajando mucho para revertir esto, pero necesitamos que se continúe trabajando fuertemente en la educación. Al fin y al cabo, como decía el maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, todos los problemas son de educación, ¿no? Así es que trabajar fuerte en la educación, pedirles y decirles que nos van a tener presentes siempre, que sea para mejorar la educación y la salud, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presencia de los subsecretarios. En primer lugar, creo que habría que hacer un poquito de historia. En el año 1884, Sarmiento es el que impulsa la ley 1420, que establece la educación pública, gratuita, obligatoria, y que establece claramente la responsabilidad del Estado en materia educativa. Eso marca una tradición en la historia de nuestro país. En el año 1905, Manuel Laínez estableció, para que la 1420 se pudiera cumplir en todo el país, otra ley que se aprobó en el Congreso de la Nación y que establecía un subsidio del Estado Nacional para hacerse cargo del equipamiento, la construcción y los salarios de los docentes en las provincias que no podían solventar la educación. Esa tradición en la que en un país federal la nación y las provincias compartían el financiamiento duró hasta el año 1992. En ese año, un pedagogo que no sé, debe vivir en Estados Unidos de Norteamérica, porque fue un funcionario del FMI, le impuso a la Argentina, y lo firmó el ministro de Economía Cavallo, la transferencia de los servicios educativos de la nación a las provincias sin financiamiento. Y ahí empezó la profundización de la crisis educativa en la Argentina. Crisis que se dio en términos de desigualdad, porque lógicamente no son los mismos los recursos que tiene Corrientes, los que tiene Chubut,
los que tiene, por ejemplo, Cava o los que tiene la provincia de Buenos Aires. Frente a esa desigualdad educativa que se desató cuando le tuvimos que entregar al FMI el sistema educativo argentino con cofinanciamiento de la nación y de las provincias, frente a esa realidad, en el año 1997 se instaló la Carpa Blanca. ¿Por qué se instaló la Carpa Blanca en el Congreso de la Nación durante 3 años? Porque había 7 provincias del país donde ni siquiera se cobraban los salarios. Ya no se podía hacer paro. No se nos ocurrió hacer paro porque directamente no se cobraban salarios, no había clases, el paro era todos los días. Por eso me parece una desvergüenza que en este Congreso de la Nación haya quien venga a decir, con datos de supuestamente una entidad que se llama Seduca, que no sé ni qué es, que en este país hubo 6 años y medio de huelga durante el periodo de la democracia. Es una desfachatez. Es querer tomarle el pelo a los docentes del país y a la comunidad educativa. La crisis de la educación en la Argentina tiene que ver con el problema del desfinanciamiento crónico y de la desigualdad. No es verdad, como dijo algún diputado, no voy a calificar, no es verdad, como dijo algún diputado, que hoy todos somos más pobres. No, señor. Hoy los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Ese es el problema que tiene la Argentina. La riqueza concentrada y acumulada. Y no voy a citar a ninguna sigla extraña para hacerme entender en esto. Hay que leer los balances de Techin, de Arcor, de las grandes compañías de la Argentina y ver cómo en estos años en los que el pueblo argentino se hambrió, ellos acumularon ganancias. Y hoy esas entidades empresarias lo siguen haciendo. Manuel Laínez era un burgués de esa época con la que sueña el presidente Milei, que quiere volver 100 años atrás, exactamente. Era un burgués del año 1905, lo mismo que Victoria Ocampo, que propuso el Fondo Nacional de las Artes. Sí, la diferencia con estos burgueses que tenemos ahora es que los burgueses de aquella época pensaban en un país y en un proyecto, aunque no fuera con el que nosotros pudiéramos coincidir plenamente, pero tenían un proyecto de nación. Hoy tenemos una burguesía depredatoria que vive de la especulación financiera, que son parásitos, que se han llevado fuera del país un Producto Bruto Interno en materia de depósitos en paraísos fiscales. Este es el drama que tenemos en la Argentina. Esta es la razón de la pobreza. La pobreza no la generaron los pobres. Le vamos a agradecer. No, perdóneme, no me va a agradecer porque voy a seguir. Perdóneme, voy a seguir con el mismo derecho que le hicieron otros diputados y diputadas. Entonces, acá frente a esta cuestión, hablar de que es una estafa el sistema educativo argentino, hablar de que son estafadores los docentes de la Argentina, es un agravio que no nos merecemos. Ni los argentinos, ni los docentes, ni los padres de nuestros alumnos. Es verdad que tenemos muchos problemas, pero no los vamos a arreglar haciendo que el Estado se desentienda de la obligación de financiar la educación. Es verdad que tenemos problemas, pero no lo vamos a arreglar haciendo una evaluación al final de la escuela secundaria. ¿Qué hacemos? Sacamos la foto de la desigualdad. ¿Para qué sirve una evaluación si no es una estrategia pedagógica para resolver los problemas? ¿Qué sentido tiene evaluar un producto al final? No lo resolvemos con esas ideas. Por supuesto, se deroga la responsabilidad del Estado de proveer la tecnología y la conectividad que promueven la igualdad educativa. Este es un problema grave. Formulo la pregunta. ¿Cuál es el sentido, cuando la principal brecha que tenemos es la brecha digital, de poner en una ley que supuestamente nos quiere impulsar a consumir libertad, como dijo alguien acá? ¿Cuál es la razón de que estemos haciendo que el Estado no garantice la conectividad? ¿De qué manera
los lugares alejados, pobres de nuestro país van a acceder a la posibilidad de la alfabetización digital. Eso es construir la desigualdad. Eso es mano de obra barata disponible para los que quieren explotar a nuestro pueblo. Las escuelas tienen que ser lugares donde se construya la igualdad. Y a los que hablan de consumir libertad, la verdad hay que decirlo, yo fui maestro más de 3 décadas. Y la verdad que hubo periodos en los que era maestro y no podía consumir la libertad, porque había una dictadura genocida, me agarró siendo joven, no consumíamos libertad. Al principal dirigente de Cetera lo acribillaron a balazos en la provincia de Tucumán el día que se produjo el golpe de Estado. Isauro Arancibia, un gran vicedirector de escuela, de Montero, una gran persona, un ejemplo de humanidad, acribillado a balazos, no tuvo la oportunidad de consumir demasiada libertad. Ahora resulta que esto que nos proponen, que consumamos libertad, tienen, casi diría, el mismo ADN en términos económicos que los que vinieron a instalar la dictadura genocida. Es un problema. Yo quiero que escuchen acá, en este lugar, a los trabajadores de la cultura. Quiero que escuchen en este lugar a los trabajadores de educación. Quiero que escuchen en este lugar a los científicos. Quiero que terminemos con la parodia de pensar que se pueden llevar puestas 300 leyes del país con un decreto, con una ley ómnibus que se vota en un abrir y un cerrar de ojos. Eso, si lo pudieran hacer, cosa que me dificulto, va a ser un triunfo pírrico. Les va a durar poco, porque no se lleva por delante 300 conquistas de un pueblo simplemente porque hay un decreto. Espero, señor, que lo pueda contestar, y al secretario de Cultura, que es actor y que leyó, porque un buen actor no lee, un buen actor trata de expresar su libertad, Lo invito a consumir libertad y a dejar los textos para decirnos en serio por qué quieren llevarse puestos los institutos que garantizan que la cultura exista. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ferraro. Maximiliano Ferraro. Muchas gracias.